Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Katherine, por si tal vez es la primera vez que me ves y no me conoces, es un placer. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar acompañándome un día más. Gracias infinitas por cada like, por cada suscripción y por cada comentario. Espero que se encuentren muy bien, mis bellas almitas. Feliz inicio de mes. Espero que este mes de noviembre esté lleno de bendiciones, esté lleno de buenas vibras, de buenas energías y de cosas bonitas para cada uno de ustedes. Bien, como pueden ver, pues he cambiado el diseño del canal. Bien, espero que les guste. Este va a ser el diseño de aquí a diciembre. Bien, espero que sea de su agrado. Y vamos a comenzar con este interactivo. Sí, vamos a ver noviembre, qué trae para ti. Voy a estar intentando ver un poquito todos los aspectos en la vida, ¿no? El amor, trabajo, proyectos, economía y por supuesto pues el mensaje que tengan las cartas para dar. Recuerda que mis lecturas son atemporales, sí, que no importa en qué tiempo, sí, en qué mes, en qué día o en qué año vengas a ver este video, siempre vas a encontrar un mensaje, sí, cuando te sientas guiada o guiado es porque es el momento y el tiempo correcto, ¿ok? Voy a proceder a mostrarles cada una de las opciones. En la opción número 1 tenemos este moño moradito, lila. Opción número 1, lo voy a poner por aquí encima para que conectes mejor. Opción número 2 tenemos el moño celeste. Y opción número 3 tenemos el rosado. Bien, quiero que vayas conectando, quiero que te centres aquí en este momento presente, quiero que tomes una inhalación profunda, suelta el aire, cierra tus ojitos, conecta contigo, con tu energía, con este momento presente. Vuelve a abrir tus ojos. Y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Yo te voy a dejar unos instantes para que elijas. Y bien, vamos a comenzar. Yo voy a estar comenzando con la opción número 1. Si tal vez sientes que te falta más tiempo, que aún no has conectado con alguna de estas 3 opciones, puedes pausar el video y tomarte el tiempo que tú veas y sientas necesario. Bien, vamos allá, opción número 1. Hola, opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas generales, sí, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, sí, van a haber cositas que van a resonar o cosas que tú vas a sentir para ti, otras que no, sí. Tú te quedas con lo que sientas que es para ti, lo otro lo sueltas y lo respetas porque seguramente será para alguien más. Ya si quieres agendar una lectura, sí, donde vamos a estar viendo solamente tus energías, abajito encuentras mis contactos, ¿sí? Signos, ya saben, puede ser el tuyo, o puede que lo tengas dentro de tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, o puede ser simplemente la energía, la tirada, pero es para todo el mundo, ¿ok? Tenemos a Cáncer, a Piscis, a Acuario, Capricornio, sí, creo que nos alcanza uno más, y Virgo. Esperen que yo me estoy aquí acomodando con el nuevo escenario. Bien, ahí estamos. Ok, estos son los signos de opción número 1. Y vamos a comenzar, vamos a ver este mes de noviembre. ¿Qué trae para ti? ¿Qué llega este mes de noviembre? También voy a estar sacando
al final un consejito del tarot. Creo que voy a estar utilizando otro tarot. Vamos a ver, por favor, Dios, universo, guías, que llegan. A ver, siento que llegan trabajos o te llega como qué hacer. Siento que va a ser un mes de noviembre donde vas a estar puliendo cosas, donde vas a estar trabajando en ciertas áreas de tu vida, o dado el caso que vas a estar como teniendo trabajito de más, sí, pero también siento que llega como esa sensación de haber aprendido algo, ¿no? Incluso de analizar un poquito, me está llegando intuitivamente, de analizar un poquito como lo que ha sido el año, lo que has aprendido, okay, qué lecciones o qué aprendizaje, perdón, te ha traído este año. Entonces vas a estar ahí como recordando, y siento que también vas a estar como trabajando mucho en ti, esforzándote para ser mejor, o para que este próximo año sea mucho mejor, ¿sí? Sí, siento que lo que es este mes de noviembre, y también me atrevería a decir que el mes de diciembre, vas a estar como perfeccionando, ¿sí? Perfeccionándote o perfeccionando tu vida, mejorando ciertas áreas y ciertos aspectos de tu vida misma. Y si tienes aquí trabajo, siento que llega trabajo, sí, si tal vez no tienes trabajo, llegan como oportunidades. Siento aquí que vas a estar ocupadito, o incluso que te vas a lanzar, si tal vez tenías alguna idea de emprendimiento que aún no tenías del todo clara, o que no te habías atrevido a lo largo del año. Siento que este mes de noviembre vas a tener, ¿no?, esa fuerza, ese impulso de, bueno, vamos a hacerlo, tengo esta seguridad y vamos a hacerlo, ¿ok? También con la carta de la fuerza, siento que te están diciendo que es un mes donde es bueno cultivar más esa compasión, ese amor, ¿sí? Y esa paciencia hacia las demás personas. Siento que vas a estar queriendo como controlar también aspectos de tu vida, o controlar de que todo vaya como tú quieres, de que todo vaya bien, sí, pero me está diciendo también la carta de la fuerza que evita ejercer como tanto control, sí, incluso control sobre otras personas. Es que las otras personas se tienen que comportar así, o es que yo hago esto y las otras personas deberían hacer lo mismo. No, la carta de la fuerza es una carta en este tarot que me está hablando mucho de, no, ten compasión, ¿sí?, por las demás personas, y no intentes controlar cómo tienen que ser las otras personas o cómo tienen que actuar las otras personas, ¿sí? Cultiva mucho la paciencia. Siento que te están diciendo, va a ser un mes donde de alguna manera siento que te vas a ver forzada o forzado a cultivar la paciencia, ¿ok? Esa compasión hacia los demás, ¿sí? Y me están diciendo que es un mes donde vas a tener que llevarlo de la manera más calmada, serena y en paz posible. Si es como que intenta llevarlo así, siento que te está diciendo el tarot. Aquí llegan nuevas oportunidades, siento que llegan soluciones también a ciertos aspectos de tu vida, incluso si tal vez aquí hay alguna situación del pasado, 6 de copas, con alguna persona o incluso algún familiar, o algo de tu niñez que sentías que aún no estaba resuelto, sí, me está diciendo con el paje de pentáculos que llega como esa solución, ¿ok? Y siento que te vas a abrir como a un panorama totalmente nuevo, sí, efectivamente, algo que te ha estado como atormentando, o a lo largo de estos meses, a lo largo del año, incluso el mes pasado, siento que por fin se va a dar la solución a ese algo, sí, me habla mucho de una situación del pasado, o incluso si tal vez tú has estado aquí en un proceso de sanación, donde has tenido que tener mucha paciencia contigo misma, incluso con la vida, sí, y tal vez no veías cierta solución, ok, siento que va a estar llegando esa solución que tú has estado queriendo o esperando. Bien. Wow. Siento que se desvela, ¿sí? Con la carta de la suma sacerdotisa me habla mucho de un trabajo de sanación o algo que tú has estado esperando. Siento que por fin se da o por fin llega, ¿sí? Lo has hecho bien, has trabajado bien,
si eres una persona que tal vez ha esperado con paciencia que suceda algo en su vida, o que aparezca una persona, o que llegue el amor, por así decirlo. Me están diciendo las cartas que lo has hecho muy bien, ¿ok? Y que eso en este mes de noviembre se va a estar manifestando, se va a estar dando, vas a estar descubriendo, ¿ok? Como una verdad, o como lo que estaba oculto, o como lo que todavía una persona no se ha atrevido a decirte, ¿ok? Y es como todo por tu paciencia, por tu trabajo, por tu perseverancia, ¿ok? Siento que llegan aquí también situaciones bastante dulces, ¿ok? Situaciones o bien que te van a conectar a algún recuerdo, o vas a seguir creando recuerdos para ti, ¿ok? Y te siento en una energía en este mes de noviembre muy sensible, ¿no? Muy dulce, muy compasiva también hacia ti misma o hacia ti mismo, y siento que esto también se va a expandir, ¿ok? Y te está diciendo, de hecho, el tarot que expandas más esta energía, ¿bien? Ay, voy a correr un poquito esto por acá. Llegan cosas muy bonitas, y con la carta de la estrella siento que va a haber una energía muy linda, muy pura, incluso muy empoderada, pero más que nada siento una energía muy espiritual acá, ¿ok? Este mes de noviembre vas a ver manifestadas ciertas cosas, tal vez si has estado trabajando con, no sé, manifestación, ley de atracción. Siento que este mes de noviembre vas a ver ya como eso reflejado en tu 3D, ¿ok? Llegan momentos, llegan vivencias, llegan situaciones que van a seguir como avivando esa esperanza, que te van a seguir dando esa fuerza para seguir mejorando, para seguir cambiando y para seguir confiando de alguna manera en la vida, en el universo, en tu intuición, porque tú siempre has tenido la respuesta. Me dicen que tú eres una persona muy intuitiva y sabes que este mes de noviembre van a pasar cosas maravillosas, ¿ok? Y esto va a ser así, ¿ok? Sí, veo que por fin dejas atrás una energía que te ha estado atormentando mucho, sí, una energía que tal vez te has sentido bloqueada a nivel emocional, incluso bloqueado en tu vida o bloqueada en tu vida en general. Siento que esta es una energía que poco a poco va a ir quedando atrás, sí. Aquí se presentan oportunidades de trabajo, porque yo sí siento que en el aspecto económico o de trabajo ha estado ahí un poquito como que no ha fluido muy bien, ha tenido ahí como que su bloqueo, ¿no? Y siento que por fin se desbloquea, ¿sí? Me dicen las cartas que este bloqueo en tu vida terrenal, por así decirlo, sí ha dado porque de alguna manera ha tenido que ser compasivo para ti por un dolor que has estado cargando, o por una situación que te ha estado incluso preocupando mucho, causando ansiedad, ¿ok? Siento que este mes de noviembre por fin llega esa sanación, ¿sí? Esto trae este mes de noviembre para ti. Siento aquí mucha sanación, mucha conexión con lo espiritual. Siento también como confianza en ti, confianza en el trabajo que has estado haciendo, o confianza en este amor propio que empiezas o que ya has venido cultivando en ti, ¿sí? Y siento que de por sí este mes de noviembre ya no vas a permitir que cierto sentimiento de dolor, de ansiedad, de desesperación, de no saber qué hacer o qué pasa con tu vida, ya no vas a permitir, o ya no le vas a dar como tanto poder a esto, sino que le vas a dar poder, perdón, a tu amor, sí, a tu amor, a tu confianza, a tu fe también. Estoy sintiendo aquí en Dios, en el universo, en la energía que tú creas. Bien. Veo que vas a estar muy centrada en ti o centrado en ti, sí. Aquí también siento que llegan como personas del pasado, bien, con el 3 de pentáculos y el 6 de copas. Puede ser amistades o incluso que se presente algunos familiares, ok. Tú vas a estar como analizando el terreno, ok, pero siento que vas a estar muy cuidando mucho de tu energía. Aquí también veo que se acerca una persona en el ámbito amor, ok, veo una persona del pasado, pero siento que sí te vas a estar como tomando tu tiempo, bien, porque tal vez esta situación del pasado todavía te siga generando incomodidad, molestia. Siento que vas a estar como trabajando en esto, sanando en esto, sí, aprendiendo de lo que esta persona tenga
para enseñarte, ¿no? Como yo digo, todas las personas en nuestra vida son maestros, ¿ok? Pero me gusta mucho tu energía porque te vas a tomar tu tiempo, ¿sí? Ya no veo como tanta necesidad de esa persona, dado el caso, porque yo veo aquí que también se puede acercar una persona del pasado que te pida una nueva oportunidad o que te pida mejorar la situación, la conexión, que se trabaje más en equipo, sí, pero sí siento que se va a remover un poquito tu mundo interno porque de alguna manera tú has estado queriendo dejar esta situación atrás, ok, esta persona ahora en noviembre vuelve y se presenta, ok, y siento que te vas a tomar tu tiempo y con mucha, incluso estoy viendo, con mucha elegancia, con mucha sabiduría, vas a saber decirle a esta persona, no, espérate, ahora yo necesito mi tiempo para pensar las cosas o todavía estoy sanando algo, ¿ok? Y siento que poco a poco te vas a ir empoderando. Siento aquí abundancia económica, bien, más o menos para mediados de noviembre, como digo, tu vida terrenal se va a estar desbloqueando, va a estar llegando dinero, van a estar llegando oportunidades del trabajo, va a mejorar mucho en el caso en el que estés en un trabajo, mucho este trabajo, tu ingreso económico, siento que vas a tener aquí esta estabilidad, esta independencia a nivel económico, ¿ok? Y por fin vas a estar terminando como con este ciclo o sí, este ciclo de sufrimiento, de dolor, de estancamiento, donde ha sido bastante duro en los últimos meses. Siento que noviembre por fin te trae la sanación, la solución, las cosas bonitas, ¿ok? Todo por lo cual tú has estado teniendo fe, has estado trabajando y has estado esperando. Noviembre te lo trae, ¿ok? Paje de copas, me encanta porque siento en tu energía vas a estar mucho para ti, veo mucho amor propio aquí, veo que este mes de noviembre también vas a estar cuidándote, vas a estar teniendo como esperanza en ese futuro, ¿ok? Vas a estar comenzando a crear como ese futuro ya como de alguna manera teniendo esa fe ahí presente, ¿sí? Siento que vas a estar teniendo citas contigo y siento que este mes de noviembre y más que nada veo como tú, ¿sí? Tú vas a tener como ese empuje o esa fuerza de decir, yo quiero que este mes sea maravilloso, que este mes sea magnífico, que este mes esté lleno de paz, que este mes esté lleno de amor para mí y yo misma voy a hacer que esto sea así. Te veo muy conectada con tu feminidad, ok, en el caso de que seas mujer, ok, si eres hombre pues te veo permitiéndote sentir más, siendo más sensible, más conectado contigo, dejándote guiar por tu intuición. Siento algunas aquí que tal vez trabajan, puede ser con el tarot, o que sean videntes, o que tengan esa conexión, ¿no?, con lo espiritual o con algo superior. Siento que van a estar desarrollando y aprendiendo mucho más de este don en este mes de noviembre, ¿ok? Y veo una energía bastante linda, pura, limpia este mes, opción número 1, me gusta mucho, ¿ok? Tienes protección divina acá, bien, tienes protección. Y siento que vas a estar como también encontrando tu camino, como encontrando la voz de tu alma, estoy sintiendo en este mes de noviembre. Siento que has estado como dejando, o antes te preocupaba mucho tal vez lo que otras personas pensaran, o tu familia o ciertas personas te han dicho cómo te tenías que comportar o cómo tenías que llevar tu vida, tus proyectos, ¿sí? Tu trabajo, y siento que no vas a estar poniendo aquí una especie de límite, vas a reconocer tu verdad, vas a decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que lo que me hace feliz, yo voy a ir a luchar por esto y ya no me va a preocupar tanto como lo que diga mi familia o lo que digan las otras personas. Y me dicen que esta energía hazla sin miedo porque aquí tienes protección divina. Van a salir muchas cosas a la luz, me está llegando con la suma sacerdotisa y la carta de la justicia, van a salir cosas a la luz que tú tal vez no te veas venir, van a pasar muchas cosas, te vas a enterar de muchas cosas, ¿sí? Incluso te vas a enterar de algo, de ciertas cosas que tú vas a decir, bueno, yo siempre, o yo llevo intuyendo esto desde hace mucho tiempo y es que este mes de noviembre siento que te viene esa confirmación, te viene esa revelación, te llega esa verdad, ¿ok? Incluso si tal vez en el ámbito romántico has estado esperando que tú intuías que alguien sentía algo muy fuerte por ti, que alguien te amaba, una personita del pasado con la cual tú has sentido aquí un amor, cierta conexión, ok, tú sabías que esa persona también, pero esa persona tal vez no haya dicho nada, nunca te haya expresado. Este mes de noviembre tú vas a saber la verdad. Siento reconciliación aquí,
¿sí? Siento que vuelves a conectar con personas, con amistades o incluso con una persona. Veo buenos momentos, veo que tú también vas a hacer como todo lo posible, ¿no? Para que este mes de noviembre sea algo maravilloso. Incluso veo algunas personas que se van a ir de cita a ustedes mismas y van a seguir cultivando ese amor propio, esa energía propia, y siento que llegan cosas muy bonitas, llega mucho aprendizaje, ¿ok? Y mira, esta carta del ermitaño me está hablando mucho en esta energía, es que vas a disfrutar mucho de tu compañía, ¿ok? Yo veo aquí, por supuesto, compañía de otras personas, reconciliaciones, personas más que nada del pasado, no siento tanto personas nuevas, que puede ser con la carta de la estrella, pero siento más personas del pasado, ¿sí? 6 de copas, 3 de pentáculos, 3 de copas, ¿ok? Que van a estar como volviendo a conectar contigo, ¿ok? Amistades, familiares, ¿sí? Pero siento que tú sí vas a darle como oportunidad o vas a compartir tiempo con estas personas, pero yo siento que este mes de noviembre tu deseo más grande es amarte y tu deseo más grande también siento para algunos es conocerte, para algunas conocerte, pasar más tiempo contigo y aprender más de ti, ¿ok? Conocerte muchísimo más, ¿sí? Vas a poner límites sanos a ciertas personas o ciertas situaciones que te hagan sentir incómoda, ¿ok? Que tal vez personas donde tú no te sientas valorada o respetada, vas a saber cómo poner esos límites, ¿ok? Y siento que vuelve y me llega al ver esta carta del 9 de bastos, llega como una sanación acá, ¿sí? Llega que siento que llega como el periodo por fin donde o bien te vas a poder quitar esta bendita, ¿no? Ya has sanado tus heridas y vas a estar como también aprendiendo de todo lo que ha dejado este año, ¿sí? O de todo lo que ha traído este año, ¿ok? Te veo muy estable, ¿sí? Vas a crear como una cierta zona de confort, pero sin quedarte ahí, siempre mirando cómo puedes mejorar, ¿ok? Me gusta mucho esta energía y siento que llegan cosas bastante bonitas en noviembre, ¿ok? Veo que tal vez haya aquí algún malentendido o altercado con alguien de tu familia, me está diciendo, sí, 7 de bastos, tal vez te sientas atacada, ok, con estas personas. Veo familiares o puede ser amistades o incluso una personita que no lo siento tanto así, siento que son personas como externas que regresan a ti, ok, que incluso te van a sorprender que vuelvan a contactarte o hablarte o algo así, ok, y pueda que te estén intentando decir cómo tienes que hacer las cosas o cómo tienes que llevar tu vida y te sientas un poquito atacada, pero me gusta porque tú vas a decir, no voy a tolerar esto, es mi vida, yo sé quién soy, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que me sienta bien, yo sé lo que me hace feliz, ¿ok? Y no voy a permitir sentirme así y siento que vas a poner también límites sanos, ¿ok? Llegan cosas bonitas y en lo material es verdad que también llegan acá momentos más que nada yo estoy viendo, por supuesto estabilidad económica, abundancia, pero siento más una energía más espiritual, llega mucho amor de ti y como yo siempre digo, el amor no viene de algo externo, viene de adentro de nosotros y de la fuente de eso que es Dios, que es el universo, que es la energía divina, ¿sí? Llámalo como tú quieras. Vamos a sacar un pequeño consejo, al fin no saqué otro tarot, pero vamos a sacar aquí mismo. Mira, te están aconsejando, sigue proyectándote a ese futuro, ¿sí? Con firmeza, con fuerza, sigue teniendo ese amor y esa compasión tanto por ti, por los demás, lo estás haciendo muy bien, ¿ok? Siento que aquí también se avecinan, puede ser viajes o empieces a proyectarte, ¿no? Más ampliamente a ese futuro, lo estás haciendo muy bien. Déjate guiar por la transformación que está sucediendo en este momento en tu vida, ¿ok? Déjate guiar con amor y ábrete a la transformación o a la conexión de algo más fuerte en tu vida, ¿ok? Toma decisiones desde el amor siempre, no desde la cabeza, no desde el miedo. Toma decisiones desde el amor, ¿ok? Conecta más con cierta conexión especial que yo estoy viendo aquí, ¿ok? Ten muy claro siempre tus deseos, tus anhelos, lo que tú sientes en tu corazón, ¿ok? No te dejes llevar tanto por tentaciones o por el ego o por lo externo, porque yo veo que tú aquí tienes una energía
incluso diferentes, y me están diciendo o te están aconsejando las cartas que sigas, ¿no? Como esto. Siento que algunas de ustedes no encajan mucho o siente que no encajan mucho en la sociedad. Me dicen las cartas, tú eres única y especial, ¿ok? Tu energía es maravillosa y sigue los anhelos de tu corazón. No tienes por qué seguir lo que se ve allá afuera o lo que se supone que tiene que ser una vida, ¿no? Por así decirlo. Sigue los deseos en tu corazón. ¿Ok? Séle fiel a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, vas a conseguir todo eso, ¿sí? Reina de bastos, empodérate más, ámate más, explota más ese lado brujita o ese lado espiritual, esa conexión espiritual contigo, ¿ok? Sigue trabajando en tus heridas, sí, aún hay heridas que no has sanado, te dice el tarot, bien, que se va tal vez seguir manifestando a lo largo de estos meses, pero sigue, sí, lo estás haciendo muy bien, ¿ok? Si sientes tal vez que te sientes sola o abandonada, te dice el tarot, recuerda siempre regresar a ti. Recuerda amarte mucho en ese espacio, en ese lugar, porque solamente es un lugar donde te falta amor o donde te falta presencia, ¿ok? Vienen cosas maravillosas, pero debes de tener paciencia, ¿sí? No intentes agilizar las cosas, no intentes controlar, fluye con la vida, ¿ok? Fluye con la vida. ¿Bien? Y esto ha sido todo, opción número 1, espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor déjame un like, muy importante para mí, suscríbete al canal si no estás suscrito, esto me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Como ya les dije, espero llegar a finales de año a los 10,000, me encantaría, así que eres nuevo o si eres una personita que tal vez ve mis videos pero no te has suscrito, te invito a hacerlo, ¿ok? Para yo seguir trayendo contenido y crecer. Coméntame qué tal te pareció y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, ¿ok? Que van a haber cosas que van a resonar y otras que no. Te quedas con lo que sientas que es para ti, lo otro lo sueltas y lo respetas porque seguramente será para alguien más. Abajo encuentras mis contactos por si te interesa agendar una lectura donde solamente vamos a estar viendo tus energías, ¿ok? Voy a sacar signos, puede ser el tuyo, o puede que lo tengas dentro de tu sol, luna, ascendente, Venus. Ya saben que estamos compuestos por varios signos, o simplemente sea la energía de la tirada, pero es para todo el mundo, ¿ok? Escorpio, Cáncer, Aries, Virgo y Géminis. Esperen que yo me estoy acomodando bien con el nuevo escenario. Bien, ahí estamos. Y vamos a comenzar, vamos a ver noviembre, qué trae para ti, qué trae este mesecito. Vamos a ver, por favor, Dios, Universo, guías, qué trae noviembre para mi consultante, qué trae, qué viene en noviembre para mi consultante. Uy, 8 de copas. ¿Qué trae noviembre para mi consultante? Wow, 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 wow. A ver, siento que las primeras semanas o esta primera semana de noviembre va a ser bastante movida para ti, bastante dura, porque siento que o bien vas a estar terminando con algo o algo vas a dejar atrás, o incluso por algunas personas puede que alguien te esté abandonando, o si estás en una relación puede que esta situación se termine. Entonces sí siento que esto va a ser bastante movido, siento que aquí va a pasar algún acontecimiento en tu vida que o bien te va a obligar a alejarte porque ya no puedes más, te va a obligar a terminar porque es una situación que ya no se puede sostener más, que ya está muy rota, por así decirlo, ¿ok? O bien puede que experimentes aquí el abandono de alguien, ¿ok? Me está llegando esta energía, ¿ok? Wow.
Siento que va a estar bastante movida efectivamente, pero esto es lo que yo estoy sintiendo. A ver, como les había dejado una vez en la pestaña de comunidad, cuando tocamos fondo o cuando tenemos esas situaciones tan duras o difíciles en nuestra vida, ¿ok? Tienes dos opciones. Quedarte ahí, bien, o salir y experimentar algo nuevo, ¿sí? Me están diciendo que esta situación que se termina, esta situación que tú dejas atrás, esta situación que se rompe porque ya no puede más, ¿ok? Que tu vida se tambalea, porque yo siento que aquí va a pasar algo bastante grande que va a hacer cambiar absolutamente toda tu vida este mes de noviembre, ¿ok? Pero esto es para algo mejor. Esto es para tu futuro, esto es para el cambio que tú consciente o inconscientemente has estado pidiendo, ¿sí? Que tú quieres para tu vida. Dios, el universo, la energía en la que tú creas, sabe lo que tú quieres para tu vida. Él conoce los anhelos de tu corazón, ¿ok? Y aquí va a estar moviendo tu mundo terrenal, por así decirlo, para que se empiece a abrir paso a esto que tú deseas o a una nueva vida, a una nueva energía, ¿ok? Efectivamente. Algo curioso que me está llegando para algunos de ustedes o para algunas de ustedes, siento que por un tiempo has estado como desconectada o desconectado de tu mundo emocional. Siento que, como digo, a principios de noviembre algo va a pasar que te va a hacer como decir, no más, necesito como regresar a mí, ¿sí? Necesito volver a mi corazón y ver lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, ¿ok? Y siento que todo ha estado como muy guiado, todo va a ser muy guiado por el universo, por la vida, por Dios, llámalo la energía que tú quieras, la energía divina, ¿ok? Para tu bienestar, para que lleguen nuevas cosas, nuevas personas, para que se permitan acercar algo nuevo, ¿sí? Aquí dejas algo atrás del pasado. O una situación que ha estado muy mala, ¿ok? Me dicen las cartas que esto es necesario para que llegue lo nuevo, ¿ok? Me dicen que te vas a estar abriendo, ¿sí? Siento que no vas a poner tanta resistencia a esto, vas a dejarte fluir de alguna manera como con esta situación difícil y complicada, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta que si te resistes o si luchas con esto, se va a hacer muy pesado o muy difícil y vas a como decidir ya dejarlo atrás, ¿ok? Vas a regresar a ti y te vas a abrir a algo nuevo o algo que siempre ha deseado tu corazón, ¿sí? Rey de copas, bien, caballero de copas, ¿sí? As de bastos. Incluso siento que para algunas de ustedes o algunos de ustedes vas a estar tomando acción. A ver, aquí me está llegando una energía y sé que tengo consultantes, incluso personas que se han hecho lecturas privadas conmigo y la estoy sintiendo y la voy a decir. Ya saben que igual esto es general, ok, tú tomas lo que sientas para ti, lo que no lo dejas. Pero puede que tú estés en alguna relación, ¿sí? Pero siempre hayas tenido como otra persona en tu corazón, ¿sí? O en tu vida. Siento que esa relación se va a estar terminando. Bien, esa relación ya no da para más, ok, por así decirlo. De alguna manera te vas a sentir muy liberada o liberado dejando esta situación atrás, ok, y vas a estar como con esa seguridad de yo sé lo que quiero o yo sé a quién quiero y voy a ir a por eso, me voy a abrir a esto con esta personita que llevo en mi corazón, voy a confesar mi amor, voy a hacer algo, ¿sí? Aquí también llegan nuevas oportunidades, si tal vez te preocupa un poco esta otra persona que tienes en tu corazón, si sí o si no, me dicen que es una persona que está muy abierta a una oportunidad contigo, ¿sí? Que también tiene sentimientos por ti, ¿ok? Ay, la felicidad, el sol. Mira, si bien principios de noviembre va a ser bastante movido y bastante duro para ti, como digo, todo esto va a pasar así o va a suceder así y quiero que tengas esto en tu mente si ya comienzas a ver que tu vida está pasando algo bastante fuerte, algo que no puedes controlar, algo que se está rompiendo o que tu vida poco a poco se va desmoronando, ¿no? Ten esto presente en tu mente y en tu corazón. Todo es para un bien mayor y todo es para tu felicidad, ¿ok? Van a llegar situaciones
que por fin te van a hacer reconectar contigo, que por fin vas a sentir como esa felicidad, esa plenitud, ¿ok? Siento aquí como un nuevo vistazo a tu futuro, siento también que aquí llega como un nuevo proyecto, puede ser a nivel laboral o incluso algunas personas, no sé por qué me está llegando esta energía, pero que tal vez estén estudiando algo o estén aprendiendo algo, siento que esto va a ir mejorando, ¿sí? Y te vas a guiar mucho como por tu felicidad. Vas a estar terminando, cortando con algo, ¿sí? Vas a adquirir cierta claridad mental que antes no tenías, ¿ok? Y siento que noviembre te trae una conexión muy especial. Bien, con una persona que siempre ha estado en tu corazón, sí, que tú nunca le habías dado como la oportunidad, o bien con alguien nuevo, Rey de Pentáculos, ¿ok? Pero yo siento que noviembre a nivel sentimental, emocional, romántico más que nada, te trae esa personita especial para ti, ¿sí? Esa personita que realmente es para ti, esa persona con la cual sientes una conexión. Siento que eso sí, tu mundo emocional en noviembre va a ser bastante movido, sí, porque siento que eres una persona o bien que te ha costado mucho conectar con tu interior, con tu mundo emocional, o bien que esta personita, ya sea nueva o esa personita que has tenido en tu corazón, te remueva mucho, sí, tú te estés enfrentando a esto, pero siento que lo vas a saber manejar muy bien, vas a saber fluir muy bien con esto, vas a saber fluir muy bien con tu mundo emocional, ¿ok? Y vas a estar muy entusiasmada o muy entusiasmado, ¿sí? Como por esta nueva etapa que comienza, porque yo siento que noviembre te trae una nueva etapa en tu vida, ¿ok? Siento que llegan noticias, llegan cosas que te van a hacer como vibrar alto, que te van a inyectar como esa adrenalina tal vez que necesitabas en tu vida, como ese entusiasmo, porque yo incluso siento que tú has caído en una rutina o en una vida aburrida y siento que noviembre viene a arrasar con todo esto y dice como que no, a ver, yo necesito que tú vuelvas a sentirte bien, a sentirte feliz, a sentirte pleno, a que vuelvas a tener esa alegría, esa felicidad por la vida y te voy a poner situaciones, te voy a poner personas principalmente en el ámbito sentimental que te inyecten, ¿no? Como este trago de vida, por así decirlo, ¿sí? Así lo estoy sintiendo. Ok, uy, tienes pretendientes o pretendientas, no sé si esté bien dicho, porque siento que incluso vas a entrar como en una cierta energía de soltería, dado el caso en el que termines una relación y vas a tener ahí personas que van a querer conocerte o van a querer como salir contigo, ¿ok? Pero yo te veo que tú ya sabes a quién vas a elegir, dado el caso en el que tengas a alguien en tu corazón. Si no, siento que vas a estar explorando como estas nuevas opciones que llegan en el ámbito sentimental en este mes de noviembre, ¿ok? Vas a ya como a ver quién te vibra más o quién te hace sentir cómoda o cómodo, quién permite fluir más, ¿sí? Siento aquí celebraciones o reuniones incluso, bien, y veo una energía muy buena. Siento noticias, comunicación, no sé si has esperado que alguien te comunique o alguien hable contigo o hablar con alguien, esta comunicación se va a estar dando, se va a estar fluyendo, ¿ok? Y todo va a ir muy bien, sí, todo va a ir muy bien y siento como esta energía de entusiasmo por esta nueva etapa, me llega muy fuerte que comienzas, ¿sí? Como digo, tu mundo emocional aún va a tener ahí como sus altas y bajas, aún no vas a tener como mucha claridad, en especial si llegan nuevas personas, es como que bueno, esta persona sí tiene o no tiene buenas intenciones y siento que si bien es cierto, no siento que en este mes de noviembre se esté dando ya como una relación seria de por sí, siento que sí vas a estar como conociendo personas, vas a estar saliendo, se van a estar dando estas oportunidades y si ya tienes a alguien en tu corazón es como que la situación con esta persona va a fluir, va a fluir, va a fluir y se va a comenzar a realizar como esta base sólida para que en un futuro tal vez sí ya se empiece a concretar una relación. Rey de Pentáculos y Reina de Pentáculos, una relación firme, sólida, con bases bastante buenas, ¿ok? Reina de Espadas, wow, tengo dos parejas aquí.
Y esto era lo que estaba sintiendo. A ver, si tú tal vez te has querido deshacer de alguien o estás terminando aquí una situación, no puede ser en el ámbito romántico, también puede ser un familiar, una amistad, ¿sí? Cuando yo hablo de tercera persona no tiene que ser en el ámbito romántico, sí, pero yo siento que tú vas a estar dejando a alguien atrás o algo se va a estar terminando en tu vida, sí, este mes de noviembre. Bien, siento que tal vez esa persona esté insistente, sí, esté insistente, no te quiera dejar ir y te esté contactando, te esté buscando, te esté molestando de alguna manera, porque no puede como soltar esto, ¿ok? Pero me dicen las cartas, no caigas en su trampa, ¿ok? Es una persona que no es buena para tu vida, la carta del diablo, es muy negativa, es muy tóxica y ya es como momento de que te liberes de esta persona, de esta situación, o reconocer que esta situación pues nunca ha sido buena, nunca te has sentido bien, pleno en esta situación y no vuelvas a caer o no vuelvas a estar ahí solo por pesar de la otra persona, no. Es una persona que también se tiene que hacer cargo de su dolor o de su mundo emocional y tiene que aceptar esta ruptura, este corte o este cambio, ¿sí? O de alguna manera el tomar caminos separados, ¿ok? Sí, no. Protege tu corazón, protege los anhelos de tu corazón, no caigas como... Porque siento que es una persona manipuladora, con la palabra, puede ser una persona que se llene o se haga la víctima, ¿ok? Y sabe cómo manipularte o qué decirte, ¿sí? Entonces, cuidado, no caigas en esto. Tú tienes tu conexión, tienes a otra persona que sí es para ti, con la cual te sientes bien, te sientes conectado y a esa es la que le tienes que hacer caso, ¿ok? En el mundo terrenal veo más que nada proyectos, dinero sí va a estar fluyendo, pero veo más que nada que te vas a abrir a la creatividad, te vas a abrir a expandir tus horizontes, te vas a abrir a, no sé, como a crear nuevos proyectos o nuevas sociedades o algo así. ¿Ok? Para tu estabilidad, siento que ya miras hacia el futuro, ¿sí? Miras hacia esa vida que quieres construir, hacia esa nueva vida, hacia esa nueva energía que quieres alcanzar, ¿ok? Obviamente, si tal vez pasas por alguna ruptura o dejas algo atrás, es una situación que de alguna manera va a ser difícil, sí, 5 de copas que te va a entristecer un poco, ¿ok? Pero me dicen las cartas que mantente positiva o positivo con ese entusiasmo, con esa claridad en tu mente y en tu corazón de lo que tú quieres, de la vida que quieres crear y de las personas que quieres permitir en tu vida, porque yo siento, consultante, que has tenido como personas tóxicas, ¿ok? Recuerda que tú tienes el poder de manifestar lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, ¿ok? Tú tienes el poder, fluye con la vida, permítate fluir con la vida, ¿ok? La vida sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿ok? Y tú permítete fluir, ¿ok? Tú tienes un poder de manifestación, proyéctate a futuro, ¿ok? Proyecta esos proyectos, vaga la redundancia, ¿ok? Trabaja mucho con la ley de la atracción, me está diciendo la carta del mago, ¿ok? Es como que recuerda que tú tienes el poder de manifestar todo lo que tú quieras y la vida que tú quieres, ¿sí? Siento que aquí es el consejo y aparte tienes todas las herramientas para cambiar tu vida, para mejorar, para conseguir eso que deseas y para que tu vida llegue a un nivel de, no sé, de éxtasis, de plenitud, de gozo, ¿ok? Porque siento que es lo que le ha faltado un poquito a tu vida, ¿ok? Este ha sido como el consejito, cerramos con la carta del mago. Y esto ha sido todo, esto es lo que trae noviembre para ti. Sí veo que van a haber situaciones de altas y bajas, situaciones difíciles, complicadas, pero te veo como con una idea fija, con una mentalidad clara, con nuevos proyectos, queriendo ser una nueva persona o queriendo recuperar una versión que tal vez habías dejado atrás o que no habías permitido mostrar ¿cómo sería? Como con exactitud, ¿no? Mostrarle a todo el mundo una parte de ti y principalmente a ti mismo o a ti misma permitirte ser esta persona, no sé, cariñosa, bondadosa, que sabe lo que quiere, que pone límites y que realmente crea la vida que desea, ¿sí? Entonces siento que esto va a estar aquí moviéndose, esta es la energía que se va a estar moviendo y esto es lo que trae noviembre para ti, ¿ok? Fluye, recuerda fluir,
ante todas estas situaciones, recuerda sentir todos tus sentimientos, pero evita caer, siento que también te están aconsejando, evita volver a donde estabas o a la energía que tenías, porque la vida aquí está haciendo un esfuerzo, Dios está haciendo un esfuerzo para sacarte, ¿sí? Y es como que porque al fin y al cabo nosotros siempre tenemos ese libre albedrío, ¿no? De hacer lo que nosotras queramos, lo que nosotros queramos, ¿ok? Pero siento que las cartas te digan, hey, yo estoy aquí moviendo tu mundo, yo estoy destruyendo esto para que tú te abras a algo nuevo, ¿sí? Evita caer de nuevo en el pasado o de nuevo en esa energía que tenías o de nuevo en que tu vida se apague y que no te sientas como esa chispa, esa felicidad, ¿no? Yo quiero lo máximo para ti, ¿no? En tu corazón, yo quiero que vibres alto, yo quiero traerte alegría, paz, felicidad, buenos momentos, momentos que te inyecten de vida, que te hagan tener ese amor por la vida, ¿ok? Pero para eso necesito sacarte de esta vida que has tenido, de esta relación que has tenido, de esta situación que ya no vibra contigo y que ya no puede ir más. Entonces evita regresar, ¿sí? Porque yo sí veo que aquí va a haber una persona o incluso varias personas que te van a estar como manipulando, diciendo con la palabra, no, pero es que tienes que regresar, o bien esto aquí es donde perteneces, o esto es lo que tienes que hacer, o esta persona es con la que tienes que estar, o todo lo que hemos construido, o la relación, o la estabilidad, o lo que sea, y es como que la vida, hey, no, a ver, futuro, y lo que tú deseas en tu corazón, no regreses de alguna manera a la charca en la que estabas, te quiero sacar a un nuevo mundo, a un nuevo horizonte, déjate fluir, ¿ok? Déjate fluir. Bien, bien. Y eso ha sido todo, opción número 2. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, si te gustó el contenido, ok, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Como les dije, me encantaría llegar a los 10,000, espero que sea así. Comparte el contenido si tal vez tienes a alguien a quien compartir y alguien que pueda resonar y conectar con este mensaje. Coméntame qué tal te pareció y muchas gracias por estar aquí acompañándome un día más. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Recuerda que estos son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, ok, que van a haber cosas que van a resonar y otras que no, tú te quedas con lo que tú sientas que es para ti, lo otro lo sueltas porque será para alguien más. Abajo encuentras mis contactos por si tal vez quieres agendar una lectura. Vamos a sacar signos, puede ser el tuyo, puede que lo tengas dentro de tu Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente sea la lectura de la tirada, la energía, perdón, la energía de la tirada, pero es para todo el mundo. Tauro, Sagitario, Leo, Virgo, creo que Virgo ha salido en las 3 opciones, si mal no estoy, y Acuario. Bien, estos son los signos de la opción número 3. Y vamos a ver noviembre, ¿qué trae para ti? Me acomodo aquí mejor. Vamos a ver noviembre, ¿qué trae para ti? ¿Qué quieren decirnos las cartas? Vamos a ver, Dios, universo, guías. ¿Qué trae noviembre para mi consultante? ¿Qué viene este mes de noviembre para mi consultante? ¿Qué viene este mes de noviembre para mi consultante? ¿Qué llega? Bien, ¿no quieren salir? Ok. 10 de bastos. A ver. A ver. Bien. Mira,
Siento que este mes de noviembre va a estar bastante cargado, ¿ok? Me están hablando de responsabilidades. Puede ser dentro de un trabajo, responsabilidades que tengas dentro de tu hogar. Siento que te vas a sentir como muy sobrecargada o sobrecargado con estas responsabilidades, pero también porque me están diciendo las cartas es que no te vayas a enojar conmigo, por favor, yo solamente soy una mensajera, si esto no te gusta, no te vengas contra mí, ¿ok? Incluso si algo te molesta, te pido que lo trabajes o que lo sanes, ¿sí? Porque algo te está diciendo en tu conciencia que algo ahí hay que trabajar, ¿ok? Pero siento que has estado en una energía terca. No, ya vuelvo y repito, yo soy una mensajera, ¿ok? Vas a estar o vas a comenzar este mes de noviembre con una energía muy terca, intentando llevar todo a tu manera o hacer las cosas como tú quieres, como controlar todo, o incluso tener como, es como que no, yo puedo manejar todo esto yo sola, ¿sí? O yo puedo, yo sola. Y es como que no, no puedes, ¿sí? Me están diciendo las cartas, no puedes. Ten la humildad de reconocer que no puedes, ¿sí? No seas como tan terca, ¿sí? Me está diciendo el tarot, o terco, ¿ok? No te sobrecargues, ¿sí? No te exijas tanto. Si necesitas descansar, hazlo, porque yo siento que te están pidiendo, hey, un descanso, 4 de espadas, descansa, regresa a ti, ¿ok? Permítete sentir todo, porque yo también siento que no te estás permitiendo. El emperador, y con la energía que yo estoy viendo aquí, el emperador es un hombre que no se permite sentir mucho, ¿ok? Tú te permites sentir lo que tú quieres sentir, estás controlando, ¿ok? Pero no te estás permitiendo sentir todo, y me están diciendo las cartas, aquí todavía tienes que sentir algo, principalmente una energía. Veo aquí en este 4 de espadas, hay goteras, ¿sí? Yo lo tomo como lágrimas, ¿ok? Una tristeza, un dolor, un sufrimiento, ¿ok? Estás cargando con esto, lo estás acumulando, estás terca o terco, no lo estás queriendo ver, no lo estás queriendo aceptar, estás queriendo pasar de largo esto, y esto se está acumulando, y me dicen que si tú no mejoras esta energía, o si tú no te permites sentir esto, o incluso si tú no te tomas un descanso de las responsabilidades que tienes en tu vida o todo lo que tú quieres cubrir en tu vida, vas a caer enferma o enfermo, o vas a empeorar dado el caso en el que tengas una enfermedad. Entonces cuidado, este mes de noviembre viene fuerte y siento que aquí te están dando una advertencia. Cuidado, me están diciendo, siento que también aquí puedes volver que se despierte, o bien que caigas enferma, o que se avive más una enfermedad, porque estás como intentando llevar las cosas a tu manera, estás intentando controlar todo, estás como muy apegada todavía a lo que tú crees que tienes que hacer o lo que tú crees que es, pero no te estás dejando fluir, y estás ahí, me llega mucho en una energía de control, y estás, vuelvo y repito, me están diciendo las cartas, no se me enojen conmigo, estás terca o terco, no quieres ver más allá, estás cabezota, ¿ok? No te quieres dar más, ¿sí? Es como que no, y todavía estás en una energía, no, es que yo sé, y yo sé lo que yo tengo que hacer, o cómo yo tengo que fluir, y es que yo sé, y las cartas me están diciendo, no, tú no sabes, ¿ok? Y siento que, a ver, necesitan que te des cuenta de esto. Y yo veo aquí que puedes caer enferma o enfermo, así que cuidado. Incluso si tal vez te estás comenzando a sentir mal en estos comienzos de noviembre, ponle atención a tu mundo interno y mira qué es lo que te quiere decir, ¿ok? Porque aquí te quieren mostrar algo, te quieren enseñar algo, ¿ok? En el ámbito económico te veo muy bien, sí, veo que vas a tener mucha estabilidad económica, te veo muy estable a nivel de economía, a nivel de proyectos, incluso a nivel de familia, de zona de confort, que aquí también estoy sintiendo una zona de confort de la cual no quieres salir. Pues esto va a estar fluyendo muy bien, vas a tener como éxito en tu trabajo o en cierto emprendimiento, en cierto proyecto que tienes ahí, ¿ok? Pero incluso te sigo viendo en una energía todavía muy mental. Estás queriendo escapar, 7 de espadas, esta es como la carta de ladrón, ¿ok? Una persona que escapa, una persona que no quiere enfrentar, una persona que se está yendo por la puerta trasera, que sabe,
que cree, que sabe, que está haciendo las cosas bien o que sabe cómo está haciendo las cosas, pero vuelven y me repiten, tú no sabes, tú no sabes, ¿ok? Un poquito como lo que estás haciendo con tu vida y debes liberarte de este pensamiento, de esta creencia para también permitirte ver más allá o incluso permitirte enseñarte por la vida o tu mundo emocional, tu corazón, lo que te quiere mostrar, ¿sí? Emperador, emperatriz. Siento que estás lidiando con alguna conexión aquí, puede ser, o que tengas ya formada familia, sí, para algunas o algunos también puede ser que estés casada o casado, emperador, emperatriz, ok, pero siento que te has estado como echando responsabilidades de más y quieres como tú manejar toda esta relación o toda esta situación a tu antojo o toda esta conexión a tu antojo y tú sabes y es como que no, es que vuelven y me dicen tú no sabes, ok, y siento que esto es lo que quieren que veas en el mes de noviembre de la vida, siento que te va a poner aquí situaciones, te vas a estar sintiendo más cansada de lo normal, vuelvo y repito, para algunos puede que estés cayendo en enfermedad, puede que aquí haya algo a nivel de salud bastante fuerte, ok, pero ¿por qué? Porque están necesitando que tú te liberes de ciertas cargas o que te liberes de esta terquedad, sí, que tienes en tu cabeza de no, yo sé, y es como que no, tú no sabes, sí, vuelven y me dicen las cartas, ok. Me dicen que conectes más, conecta más con tu mundo interno, permítete sentir todo, ¿sí? Mira, yo siento que va a llegar aquí una situación, y es que me están hablando de una situación en específica, algo, y te va a pasar a ti, ¿sí? A ti. Siento mucho una enfermedad o algo así. Porque estás necesitando que te tomes un tiempo para conectar de nuevo contigo, para descansar, para soltar todas estas responsabilidades y estas cosas, estas cargas que tienes o que te has echado encima, ¿ok? Para que vuelvas a replantearte como qué es lo que quieres para tu vida, o mejorar más, o conectar más, emperador, templanza, conectar muchísimo más, porque yo siento que lo haces de una manera incluso limitada con tu mundo emocional, incluso esto es lo que crea las enfermedades, ¿ok? Ciertas emociones reprimidas, algo aquí no te estás permitiendo fluir y estás como queriendo controlar, ¿sí? Incluso una sanación que tienes ahí por hacer o... Sí, una sanación, me están hablando mucho, ¿ok? Un equilibrio interno, ¿bien? Con la carta del 5 de bastos, siento que estás teniendo un conflicto contigo misma, puede ser, o incluso con otras personas, o incluso si estás casada, pues que aquí la relación con esta persona no sea tan buena, o si tengas pareja, que puede ser, me lo marca. Estás teniendo un conflicto, ¿sí? Y me están diciendo las cartas, y es como que quieren que tú te hagas esta pregunta a lo largo de este mes. ¿Este conflicto vale la pena? Cargar con todo ese sentimiento de enojo, de rabia, ¿vale la pena cargar con eso? ¿O vas a liberarlo por fin? Me están diciendo las cartas. Ok, para algunas personas que estén en esta energía, ¿sí? Mira, me dicen que tienes que luchar un poco más, ¿sí? Luchar más. Siento que en este mes de noviembre probablemente una persona se esté acercando a ti, ¿sí? Una persona con la cual aquí hay alguna conexión, haya algo, ¿ok? Es una persona que siento que se va a estar acercando a ti, se va a estar comunicando, pero con la energía que yo estoy viendo aquí, el caballero de bastos y el caballero de espadas, que de hecho es una energía bastante impulsiva, siento que así como viene, vuelve y se va, porque tú aún no estás preparada. Hay una sanación que está retardando, hay un cierto despertar espiritual que está retardando, estás queriendo controlar esta sanación o este despertar espiritual y es como que no, a ver, yo te voy a dar una probadita de esto, o te voy a traer esta situación. E incluso si aquí hay personas, vuelvo y repito, que están en pareja y que creían que esa pareja era su pareja o su persona, o que con esa persona ya todo y de aquí no me voy, llega alguien
que va a venir a remover todo tu mundo interno y te va a hacer replantear como toda esta situación que tienes en tu vida o lo que tú crees, porque es que yo siento que tú tienes aquí una creencia que me están diciendo las cartas que no es correcta, ¿ok? A nivel económico vas a estar muy bien, siento que llegan proyectos, siento que el trabajo va a estar fluyendo muy bien, incluso veo aquí oportunidades o incluso veo como más trabajo, ¿no? Más trabajo, cuidadito con aceptar más de lo que tú puedes, porque yo también te veo sobrecargada o sobrecargado, te vas a comenzar a llenar de trabajo y cuidado porque es que yo veo aquí que vas a estar muy agotado, o que es que me hablan mucho y me está llegando mucho la energía, vas a caer como enferma o enfermo este mes de noviembre, Dios no lo quiera, pero lo estoy viendo aquí, así que cuidado de sobrecargarte, de trabajar de más, ¿ok? Para mejorar tus ingresos, cuidado, me están diciendo aquí las cartas, cuídate más, ¿ok? Pero sí veo que aquí viene como una situación complicada, quieren que dejes como de tener cierta terquedad que tienes, ¿ok? Es como que también necesito que o confíes más o que te dejes guiar de alguna manera por la vida, ¿ok? Tú no tienes todas las respuestas, me está diciendo el tarot, y es como que aquí esa energía divina, Dios, el universo te quiere mostrar el camino correcto, el camino que tú tienes que seguir, el camino que tú tienes, por el cual tienes que ir, ¿sí? Deja de mentirte o de autoengañarte. Siento que este mes de noviembre trae para ti un momento fuerte, ¿no? A nivel interno, a nivel de salud. Están queriendo que hagas un despertar espiritual que has estado retrasando, ¿ok? Aquí llega una persona, ¿sí? Siento que llega una persona, puede ser alguna conexión especial, ¿sí? Me están diciendo que debes como invertir más en esta conexión o darte cuenta de esta conexión, ¿ok? Pero también cuidado con querer controlar o querer ya saber cómo funciona, ¿sí? Una energía aquí bastante peculiar, y creo que es de la carta del carro, que estaba leyendo el otro día en el librito de este tarot, que dice, a ver, las respuestas del universo o las respuestas divinas tienen como su proceso, su tiempo. No creas que lo sabes todo, porque no es así. Es como algo bastante fuerte que me está llegando aquí, la energía de esta lectura. Siento que debes como dejarte guiar más, ¿ok? Siento que aquí llega una persona, se acerca una persona con la cual tienes una conexión, ok, pero veo que es muy probable que aún se tenga cierta inmadurez emocional, ¿sí? Y que no se llegue como a nada, ok. Siento que sí, esta persona va a permanecer ahí, pero va a haber como, o va a haber muchos va y viene, o va a seguir habiendo como este va y viene, ok, porque primero necesitas como soltar el control, centrarte en tu sanación, en este despertar espiritual que yo estoy viendo aquí, ¿ok? En entregarte más amor, más confianza, bien. Pero sí siento que aquí también vas a estarte enterando de algo por parte de una persona a nivel emocional. Siento que incluso viene una persona a decirte, a confesarte sentimientos este mes de noviembre, ¿sí? Viene como una confesión aquí a nivel de sentimientos. Tengo el 10 de copas, el as de copas, el 9 de copas y el rey de bastos. Siento que aquí alguien confiesa su amor por ti, ¿ok? Pero me están diciendo las cartas que esta situación aún le falta, ¿no? Aún no está como lista, algo así, ¿sí? 2 de pentáculos, el consejo que te quiere dar el tarot es como mantén equilibrado tu mundo emocional, suelta esta idea o esta creencia de que lo sabes todo o que puedes con todo tú sola, ¿no? Ábrete también a esa ayuda, no cargues con todo tú, ¿ok? Ábrete a esa guía divina, ¿ok? Permítete descansar, ¿sí? Dado el caso en el que tal vez tengas una familia y estés
llevada con todo y te estés sobrecargando y te estés echando cargas al hombro y estés intentando como todo mantenerlo como que necesito cubrir esto aquí y esto aquí también y esto aquí, y si yo no lo veo, no lo controlo, no lo manejo, entonces no está bien. Y es como que no, permítete también confiar en las otras personas, de que las otras personas te pueden ayudar o que otras personas también pueden hacer bien su trabajo. Y perdón, y déjate guiar, ¿ok? Deja de mentirte, de engañarte, de saber cómo funciona cierta conexión, cierta relación, o de saber cómo puedes llevar tu vida de la mejor manera, porque me están diciendo las cartas de que no. O sea, aquí incluso si debes pedir ayuda, hazlo, ¿sí? No sé para quién sea este mensaje, pero esto es lo que me están diciendo. Ábrete a todo lo que tenga noviembre para traerte. No te encierres en no, yo no quiero ver esto, o yo no quiero trabajar esto, o no, yo estoy bien aquí, de alguna manera en mi zona de confort que ya me he creado o que ya he establecido. Es como que no. Con la carta del mundo también, a ver, expande tus horizontes. Con la carta del juicio, sale un poquito de esta zona de confort que te has creado, donde tú crees que lo estás haciendo bien o que tu vida está fluyendo bien, porque las cartas me están diciendo que no es así. Y siento que aquí te va a pasar algo, sí, a nivel de enfermedad, o vas a estar con la energía vital, ¿no? Muy bajita. Y esto es para que te des cuenta como de esto y te permitas como, no sé, abrirte más, tener esta sanación, ok, este despertar espiritual, aceptar cierta conexión con cierta persona, y trabajar como muchísimo más en ti, que yo siento que aquí sí te falta mucho más trabajo interno, tener como confiar, ¿no?, en esas respuestas que poco a poco te va a ir desvelando el universo, Dios, ok. Es como que no tienes que saberlo todo ahora, las respuestas divinas tardan en llegar, ok. Tú solamente tienes que tener la mente abierta, porque yo sí siento aquí un poquito una mente cerrada, la mente abierta para permitirte dejar entrar todas estas respuestas y para que tu vida vaya de mejor en mejor, ok. Porque aquí siento que en lo que queda de estos meses del año, ¿no?, para finalizar este año, incluso comienzos del otro, van a estar llegando oportunidades y cositas buenas a tu vida, cositas que te van a hinchar el corazón, cositas que te van a sentir muy bien, ok, pero no debes tampoco confiarte mucho de esto, ¿sí? Porque yo siento que tú también entras como en una energía de confianza de que sí, todo está bien, o yo sé cómo manejar todo, pero de ahí puede que la vida vuelva y te lo quite, y es como que no, a ver, no estás aprendiendo o no estás viendo con totalidad todo lo que yo te quiero enseñar. Entonces vamos, para evitar caer en un juego de va y viene, de que la vida te pongo y te quito, intenta como aprender, ¿no?, despertar este tercer ojito aquí, porque algo te quieren mostrar, ¿sí? Este mes de noviembre siento que va a estar una energía fuerte, más que nada principalmente de salud, ok, pero es para que sueltes el control, porque es algo bastante presente que lo tengo aquí. Estás como queriendo controlarlo todo en tu vida y estás en una energía de yo lo sé todo, y es como que no, esto es arrogancia del ego, ¿sí? Tú no lo sabes todo. Bien, me están diciendo las cartas, por favor, no se enojen conmigo, yo solamente soy una mensajera, y si algo les molesta, por favor, vayan a sanarlo, ¿ok? Vayan a trabajarlo. Y si simplemente esta lectura no resonó contigo, pues puedes ir a ver alguna de las otras opciones, pero esto es lo que yo estoy viendo aquí. Van a haber momentos, principalmente de familia, con una personita bastante especial para ti, que van a suceder, van a pasar, te van a hinchar el corazón, ok, pero es como que no te confíes también, siento que te están diciendo, porque aún tienes que lograr un equilibrio y aún tienes que seguir haciendo un trabajo bastante profundo, aún tienes que seguir como en cierto despertar espiritual, y no te confíes tanto, fluye de la mejor manera posible, no intentes que las cosas vayan tampoco tan rápidas en tu vida, ¿sí? O que todo se dé ya, o de la manera en la que tú quieres, ¿sí? Porque es como que, no, a ver, Dios tiene una manera mejor. Una imagen que yo estaba viendo últimamente en Facebook es, a ver,
era la imagen de una casita chiquita, ¿no? Y es como que tus planes y luego al lado una mansión, ¿no? Hermosa, divina, y es como que los planes de Dios. Siento que es un poquito la energía de esta lectura. Es como que tú sabes lo que tú quieres para tu vida, lo que tú deseas o cómo manejar tu vida, y Dios, el universo, la energía divina te está diciendo, oye, no, yo tengo algo mejor. Suelta el control o suelta esta creencia de lo que tú quieres para tu vida o de que tú puedes manejar todo o que tú lo sabes todo. Suelta esto y entrégamelo a mí, ¿sí? Un poquito aquí esto también lo que te quieren decir. Y esto es lo que trae prácticamente noviembre, ¿sí? Obviamente van a haber situaciones aquí bonitas, buenas, te vas a sentir bien. 10 de copas, as de copas, 9 de copas, ¿ok? Te piden que conectes más como con la energía del amor, ¿sí? Con la energía interna tuya del amor, el amor que viene de la fuente divina, ¿no? Y permítete fluir, ¿ok? Y no intentes como conseguir todas las respuestas, porque siento que aún también no estás como preparado para tener ciertas respuestas que has estado buscando, porque aún te falta como cierto aprendizaje, cierta evolución, cierta ascensión espiritual, algo así me están diciendo, ¿ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, si te gustó el contenido. Si quieres formar parte de esta hermosa comunidad, me encantaría llegar a los 10,000. Comparte este video con personas que tú sientas que pueden conectar con este mensaje o que tal vez necesitan escuchar este mensaje. Coméntame qué tal te pareció y muchísimas gracias por estar aquí acompañándome un día más. Gracias infinitas por estar aquí y me despido. Que tengas una buena vida. Namaste.